Coach Gabo. Bienvenidos a un episodio nuevo. Este episodio vamos a conversar un poco sobre el sistema de entrenamiento HIIT, bastante popular, y vamos a hablar cómo este programa puede ser efectivo si lo realizamos de la manera correcta, y eso es súper importante. Para iniciar, muchas veces tenemos la idea de que HIIT es un programa formulado hace poco, innovador, y de hecho podemos ir tan atrás como en los 1900, específicamente en 1924, durante los Juegos Olímpicos, donde el atleta Paavo Nurmi logra ganar 7 medallas de oro. En las entrevistas durante estos Juegos, él hablaba de que su preparación incluía este tipo de sistema, ¿verdad? Intervalos de entrenamiento con altas intensidades. Entonces ahí comenzó a hacer bulla pues este formato y este protocolo. Luego en 1930 se diseña el sistema de entrenamiento Farlek por el entrenador sueco Gösta Holmér, que es muy parecido a un programa de HIIT. Farlek en sueco significa juegos de velocidad y trata de trabajar en cambios de velocidades durante un tiempo determinado, muy similar a pues el programa de HIIT. Ahí fue tomando más fuerza y luego en 1996 por un profesor japonés, Yusimi Tabata, pues diseña el protocolo Tabata, el cual es un HIIT específico. En este caso serían 8 rondas de 20 segundos de ejercicio seguidos por 10 segundos de descanso por un total de 4 minutos. Y de ahí, pues otros entrenadores comenzaron a utilizar este tipo de protocolo y fue tomando fuerza hasta pues llegar al año 2000, en donde comienza a llegar a los gimnasios. Y la razón fue porque durante todos sus estudios pues comenzaron a notar una gran cantidad de efectos positivos que daba este sistema a nuestros cuerpos, ¿verdad? La efectividad, lo que estaba logrando pues a nivel fisiológico era bastante alto y pues en este caso comenzaron a explotarlo, ¿verdad? ¿Por qué es este sistema de HIIT pues tan popular y a la vez tan efectivo? Bueno, primero que nada, HIIT produce un efecto que se llama EPOC. EPOC por sus siglas quiere decir efecto de exceso de consumo de oxígeno posterior al ejercicio. Suena demasiado extraño, pero básicamente lo que quiere decir es que aunque yo haya dejado de entrenar, existe o sigue habiendo un consumo de oxígeno posterior al ejercicio. ¿Qué quiere decir con eso? Que si por ejemplo durante el ejercicio yo tuve un consumo de calorías de 200 a 300, aún después de haber entrenado, mi porcentaje de consumo sigue siendo bastante alto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Pues obviamente hay un mayor gasto calórico, no solo durante el ejercicio, pero usualmente, de acuerdo a estudios, entre 24 y 48 horas después de haber entrenado. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque la intensidad del entrenamiento es tan fuerte que aún después de entrenar y días después de entrenar, pues todavía sigue gastando el cuerpo energía para reparar todas las proteínas musculares dañadas durante el ejercicio. Entonces, tan intenso, tan fuerte, que aún hay un gasto calórico bastante elevado para poder pues, recuperarse. Uno de los factores por lo cual lo hizo súper popular es porque básicamente el HIIT utiliza únicamente grasa corporal para energía. ¿Y esto por qué es importante? Cuando entrenamos, cuando realizamos actividad física, hay un proceso que el cuerpo va utilizando para ir gastando energías y la grasa no es la primera. De hecho, es la última. Es la última fuente que el cuerpo va a utilizar como combustible, por decirlo así, durante el ejercicio. En cambio, cuando usamos el programa de HIIT, es el primero que utiliza, ¿verdad? El trabajo que hace es el primero que utiliza. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, básicamente, cuando el cuerpo comienza a hacer este tipo de picos de trabajo, incrementa la densidad de mitocondrias. Hay un volumen sistólico muy elevado y hay una capacidad oxidativa de los músculos muy alta. Yo sé que esto suena un poquito médico o tal vez muy científico, pero básicamente las mitocondrias son las que se encargan de utilizar la grasa
como fuente de energía. Entonces, a través del programa de HIIT, cuando yo incremento de manera violenta, por decirlo así, los sistemas de entrenamiento, pues nuestro cuerpo dice, ok, esto es demasiado para nosotros, no lo puedo manejar de una forma normal, llamemos a la caballería, que en este caso son las grasas, y pongámoslas a trabajar. Entonces comienzas a crear un montón de mitocondrias para que utilicen la grasa como fuente de energía. Es bastante interesante la forma en que pues, el cuerpo reacciona. Tanto así que para tener una idea, que el cuerpo necesita aproximadamente 5 calorías de gasto por litro de oxígeno consumido. Entonces, para yo poder consumir o utilizar 5 litros de oxígeno, pues mi cuerpo va a gastar 1 litro de oxígeno, mi cuerpo va a gastar 5 calorías, lo cual es pues bastante alto. Y de ahí viene ese gasto calórico adicional, ¿verdad? Porque el cuerpo queda tan trabajado que aún después ocupa pues recuperarse. Otro de los factores muy importantes a la hora de trabajar o los beneficios que tiene el HIIT es que produce una gran cantidad de desechos metabólicos. Y eso incluye los iones de hidrógeno y el ácido láctico. Eso básicamente, para no hablar mucho de la ciencia, lo que hace es involucrar en el daño que hay a nivel muscular y atrasa la recuperación. Entonces, lo que hace el cuerpo es que desecha esos dos complejos, por decirlo así, como son los iones de hidrógeno y ácido láctico, y nos permite poder seguir entrenando a altas intensidades sin que nuestro cuerpo se desgaste. Por eso el HIIT comenzó a ser muy popular en ese tipo de trabajos de resistencia continua, como era atletismo, como era ciclismo, patinaje, ¿verdad? En donde el cuerpo ocupa constantemente estar recuperándose. Además, como trabajo cardiovascular, pues también es súper importante y da unos beneficios mayores, ¿verdad? Al ser un ejercicio cardiovascular, pues incrementa la resistencia y la fuerza de nuestro corazón para poder empujar la sangre a través de los músculos y activarlos de la misma forma. Aquí hay un punto muy importante, ¿verdad? Y es parte del beneficio que trae el HIIT, pero también del cuidado que tenemos que tener con el programa de HIIT. Cuando yo hago intervalos tan potentes, ¿verdad? Impulsos tan fuertes, energéticos, nuestro cuerpo va a generar altos niveles de estrés, ¿verdad? Porque en este momento el cuerpo no entiende el por qué estamos haciendo esos picos. Para él se trata de sobrevivir y entonces va a soltar una hormona que nos va a ayudar a ejecutar esas acciones que se llama el cortisol. Cuando esta hormona se combina durante el ejercicio, producen hormonas diferentes. Una de ellas va a ser la hormona de crecimiento humana, también va a incrementar la testosterona, que es un factor importante para reparar para reparar las proteínas musculares dañadas. Entonces, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un ejercicio cardiovascular en donde en teoría lo que estoy haciendo es perdiendo porcentaje de grasa o reduciendo mi cantidad de grasa corporal, a su vez estoy incrementando la masa muscular durante el entrenamiento. Y eso, lo que sucede con esto es que se convirtió, ¿verdad?, en esa pastilla mágica que prácticamente todo entrenador estaba buscando, ¿verdad? Comenzaron a decir, ok, esto es increíble, no solo va a ayudar al atleta o al cliente o a la persona que estoy entrenando a reducir su porcentaje de grasa, pero también a su vez le voy a ayudar a incrementar masa muscular. Pero, ahí viene el pero. El problema es que este daño también va a generar mucha cantidad de cortisol y el cuerpo va a quedar bastante agotado o dañado internamente, por decirlo así. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que darle un chance al sistema de recuperarse, porque si no, esa cantidad de estrés va a volverse contraproducente y vamos a tener sobreentrenamiento, nuestro cuerpo no va a reaccionar y van a haber riesgos de fatigas, riesgos en el sistema inmunológico. Entonces vamos a estar más expuestos a enfermedades. Y en muchos casos ese agotamiento físico-mental va a producir que el atleta pues no desee entrenar más. Entonces es importante la dosificación del sistema de entrenamiento HIIT
para que nos ayuden los beneficios y podamos reducir pues esos peligros que nos puede traer. Es por eso que cuando trabajamos con los HIITs, pues las intensidades se tienen que trabajar. Usualmente uno como entrenador, uno baraja entre 1 y 10, 1 siendo una baja intensidad y 10 siendo la más alta. Entonces cuando hacemos un HIIT queremos trabajar a una intensidad de aproximadamente 8 y se hacen por periodos bastante cortos porque no es producente poder mantener una intensidad 8 por 2, 3, 4, 20 minutos, ¿verdad? Por eso tiene que trabajarse intensidades muy altas, darle al cuerpo a recuperarse y volverlo a tirar para arriba. Y un entrenamiento de HIIT completo, pues no debería ser más largo que 30 minutos. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que a partir del minuto 20, 25 y 30, pues si yo no tengo una capacidad de respuesta rápida, ya no voy a poder llegar a esas velocidades, esas intensidades a partir de esos minutos. Entonces, básicamente estamos poniendo en riesgo nuestro cuerpo y no estamos siendo efectivos durante el entrenamiento. De aquí vengo con las razones por las cuales en los últimos años se ha mal usado o se ha usado de una manera incorrecta pues el sistema de entrenamiento HIIT, ¿verdad? Para decirlo de una forma muy grotesca, se ha prostituido el HIIT, se ha expuesto el HIIT como una pastilla mágica, como el único ejercicio que te va a ayudar a perder grasa. Se ha expuesto el HIIT contra el cardio regular, entonces mucha gente ha dejado de utilizar el cardio, muchos entrenadores han dejado de dosificar el cardio regular, ¿verdad? De intensidades constantes por largos periodos de entrenamiento, asumiendo de que no es bueno, y eso no es cierto. A pesar de que el HIIT es un sistema bastante efectivo, es efectivo en ciertas áreas fisiológicas que ocupamos tener, pero no podemos también dejar atrás un sistema de entrenamiento cardiovascular y cardiopulmonar como son los ejercicios de cardio comúnmente escuchados de intensidades estables y largas, ¿verdad? Como un trote suave de 40 minutos, un fondo de 30, una natación constante. Entonces, esto ha producido de que al dosificarse mal vaya a convertirse en algo que no es efectivo. Y entonces sucede que la gente comienza a decir, no, el sistema HIIT no es bueno, no funciona, no sirve y se pierda pues este protocolo, cuando en realidad fue mal dosificado y mal usado. Entonces, vamos a hablar de ciertas cosas que pueden afectar el hecho de que yo sea efectivo cuando hago el HIIT, ¿verdad? El número 1 va a ser la cantidad de veces que yo entreno por el aumento del cortisol. Siempre queremos evitar cortisol. Cuando nuestro cuerpo tiene un sistema alto, un nivel alto de esta hormona, no va a funcionar correctamente. A mí me gusta mucho usar un ejemplo de cuando, por ejemplo, tenés ganas de ir al baño y estás que ya no aguantas y tenés que abrir la puerta de la casa para poder entrar y dirigirse al baño. Y cuando usualmente una acción tan simple como meter la llave, girar y abrir la puerta, se convierte en una acción casi imposible de realizar. No puedes meter la llave no gira, escoges la llave incorrecta cuando ya sabes cuál es, se te caen las llaves, vuelves a meterlas. No sé si me explico con este ejemplo y lo han notado. ¿Esto por qué sucede? Porque mi cuerpo está con un grado de estrés tan alto y no está preparado para ese grado de estrés que reacciones motoras y mentales básicas como escoger la llave o la motora fina, ¿verdad? Introducir la llave y hacer el giro, el cuerpo no las puede ejecutar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado qué cantidad de cortisol le doy al cuerpo, especialmente con entrenamientos como el HIIT que son tan intensos. Mi recomendación siempre es descansar entre 24 y 48 horas preferiblemente. Yo usualmente en las planificaciones cuando hago trabajos de HIIT, ustedes van a notar que va a venir una sesión de HIIT, al día siguiente una sesión de recuperación activa y nuevamente una sesión de HIIT, ¿verdad? Y los trabajos del HIIT van a ir adecuados a la capacidad de reacción que tiene la persona. Por ejemplo, si es una persona principiante, va a tener 2-3 rondas con bastante descanso entre cada ronda de cada HIIT para darle esa recuperación completa al cuerpo. Entonces voy a trabajar intenso por 5 minutos durante un HIIT, voy a darle al cuerpo 2-3 minutos para que se recupere y nuevamente voy a intentar hacer el HIIT por 2-3 rondas más. Entonces voy a tener un trabajo completo de alrededor de 25 minutos, pero va a haber bastante descanso en los mini HIITs dentro de un HIIT global, por decirlo de esa forma. ¿Para qué? Para ir manejando esos niveles de cortisol y que el cuerpo se vaya adaptando a la cantidad de estrés que puede manejar
durante las sesiones y además, pues obviamente es súper importante que pueda controlarlo. También hay que tener mucho cuidado, y esto es importantísimo si ustedes están trabajando solos, si ustedes están diseñándose sus propias rutinas, a la hora de diseñar el protocolo. Y eso es un error grave que lo veo desde el nivel profesional hasta el nivel amateur, ¿verdad? Aquellas personas que realmente nada más buscan entrenar solos y hacen el diseño. Desde ahí hasta entrenadores altamente calificados cometen este error. Y el error es el siguiente: cuando yo diseño un protocolo de HIIT, muchas veces hay la idea de que yo quiero quedar destruido, que mi cuerpo quiere quedar casi convulsionando, y no es la idea, ¿verdad? Sí quiero llevarlos a niveles de intensidad altos, pero también quiero lograr darle a mi cuerpo el chance de recuperarse. Entonces, por ejemplo, mucho entrenador asume que para que su clase sea popular y su clase se llene, voy a meter 8 ejercicios, todos de alta intensidad. Entonces, empiezan con un burpee, pasan con un desplante pliométrico, pasan con salto de cuerda, inmediatamente van a pasar con montañés. La idea de esto no es así. La idea es darle al cuerpo el chance de recuperación. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, hacemos un ejercicio de alta intensidad, como es el burpee, y pasamos un ejercicio que, aunque yo eleve un poco la frecuencia, no es de alto impacto. Por ejemplo, sentadillas en pulso o sentadillas normales. De ahí paso nuevamente a un ejercicio de alta intensidad, ¿verdad? Un desplante pliométrico. Luego puedo aprovechar y recuperar el cuerpo con un ejercicio de core, ¿verdad? Puede ser un hollow rocks, puede ser un abdominal en flecha, en mariposa, cualquier modificación de abdominales. Y nuevamente pasar a un ejercicio de alta intensidad de salto de cuerda. En niveles avanzados, pues yo puedo cambiar eso y hacer 2 fuertes, 1 suave, e irlo modificando de acuerdo a lo que el atleta pueda estar ejecutando correctamente. Pero de ahí la idea, ¿verdad?, de formular un protocolo, un programa en el cual yo no solo tire 8 ejercicios a ver cuál pega, sino que básicamente yo pueda diseñarlo de manera que sea funcional. Y pues importantísimo probarlo. Yo ejecuto el ejercicio y pues si no funcionó, ver dónde están los errores y corregirlos, porque obviamente pues nadie es perfecto de crear esa rutina exacta a la hora de hacerlo. Pero súper importante no es tirar ejercicios por tirarlos, o no caer como uno como entrenador bajo la presión de que cada ejercicio tiene que ser aún más fuerte. Entonces empiezo el lunes muerto y ya para el viernes pues el cuerpo no vale nada. No, tiene que haber una programación donde puedo tener hits muy intensos, pero también puedo tener hits de una intensidad moderada e ir jugando con esas intensidades y esos tipos de trabajo. El segundo error, también que lo he visto mucho en entrenadores profesionales altamente calificados, y pues obviamente pues en un nivel más bajo también sucede, es escoger ejercicios muy complejos. ¿Por qué no es una buena idea utilizar ejercicios complejos? La razón por la cual yo no lo recomiendo es por dos específicas. Una, la técnica. Entonces, si yo quiero trabajar a una intensidad alta con un ejercicio que no me siento cómodo o con un ejercicio que no sé manejar correctamente, no lo voy a lograr. O sea, no voy a llegar a esa intensidad porque mi cuerpo va a estar más ocupado intentando hacer la ejecución correcta. Y número 2, al ser un ejercicio muy complejo, la duración de la cantidad de repeticiones que puedo hacer por un intervalo corto va a ser muy pequeña. Entonces, si yo tengo que trabajar en un ejercicio que no sé manejar y tras de eso un ejercicio bastante largo, no voy a lograr que mi cuerpo llegue a esos picos de intensidades porque voy a estar más preocupado terminando el ejercicio o ejecutándolo correctamente. Entonces, lo ideal es buscar ejercicios en donde trabaje una gran cantidad de grupos musculares, pero que a su vez sea sencillo de hacerlo. Un ejemplo muy básico es una sentadilla con salto. La sentadilla es un ejercicio fundamental que en teoría se debe aprender desde pequeño a ejecutarse correctamente. Es más, si ustedes ven un niño de 2 años, pues te va a hacer una sentadilla perfecta, ¿verdad? Es a la edad adulta que uno comienza pues a evitar hacer las cosas correctamente. Pero es un ejercicio bastante fácil de ejecutar, fácil de aprender, y a la hora de convertirlo en pliométrico, pues se convierte en o incrementa la cantidad de dificultad a la hora de ejecutarlo, ¿verdad? Un ejercicio como el burpee, que es un ejercicio, pues básicamente es muy sencillo de aprender, difícil de ejecutar, sí, pero básicamente sencillo de aprender, el cual, aunque hagan 1, 2 o 3 burpees, va a haber un pico altísimo
en el gasto calórico porque estás trabajando prácticamente todos los músculos del cuerpo, incluso hasta los músculos de la cara, cuando uno hace esas muecas de sufrimiento durante los burpees, ¿verdad? Entonces, escoger cuáles ejercicios me benefician, cuáles ejercicios me ayudan a tener un mayor gasto calórico, pero sean fáciles de utilizar. Y otro error también muy común que he visto es buscar ejercicios el cual yo ocupe una resistencia adicional. Y ahora, eso es súper importante. No estoy diciendo que no tengan que hacerlo, pero no es necesario y puede ser contraproducente. El hecho que tenga que usar mancuernas o que tenga que usar barras o ligas o cualquier otro tipo de ejercicio puede complicar la rutina, especialmente si es con un trabajo de barras y tengo que estarle cambiando el peso. Eso no va a funcionar en un HIIT, ¿verdad? Si tienen 2 mancuernas y pueden colocar 4 ejercicios donde puedan usar el mismo peso de cada mancuerna, en donde el ejercicio lo puedan realizar de manera intensa y además puedan hacerlo de manera correcta, pues genial. Pero darle ese peso agregado para una supuesta forma de incrementar la dificultad no es lo correcto. Entonces, si por ejemplo la persona apenas está haciendo las sentadillas con salto sin peso y ahora quieres meterles unas bandas para que sea más difícil o le pones un par de mancuernas, eso va a generar pues un estrés mucho más alto, no necesario. El impacto va a ser mayor en las articulaciones, lo cual no es necesario, y entonces estamos siendo contraproducentes a la hora de trabajar los ejercicios, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en la fórmula de que yo diseño esto. Y también hay un protocolo que se debe seguir a la hora de diseñar un HIIT, y es darle descansos apropiados durante las intensidades de trabajo. Entonces, por ejemplo, lo ideal es de 1.3, ¿verdad? A 1.5. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a trabajar por 40 segundos, darle al cuerpo por lo menos un descanso de 10 segundos. Lo ideal, usualmente a mí me gusta trabajar 1.2. ¿Qué significa eso? Que si la persona entrena por 40 segundos, va a tener 20 segundos de descanso. Si entrena por 30 segundos, pues va a tener 15 segundos de descanso. En niveles principiantes podemos reducirlo a 1.1, que sería 40 segundos de ejercicio, pues con 40 segundos de descanso. E incluso podemos ir más hacia adelante, dependiendo del ejercicio que estemos trabajando, y hacer 15 segundos de trabajo con 75 segundos de ejercicio. Le damos la vuelta, ¿verdad? Entonces, esto usualmente lo van a notar mucho en los farlex, que es un HIIT para atletismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo hago un HIIT? Por ejemplo, a veces conozco gente que me dice, es que yo quiero salir a correr, y mi pregunta siempre va a ser, ¿para qué? ¿Verdad? No, es que quiero gastar más calorías y quiero quemar más grasa. Ok, perfecto. Si vas a hacer eso y te gusta correr, hagámoslo en un formato de HIIT, ¿verdad? O un farlek, para que sea más efectivo a la hora de realizarlo. Entonces trabajamos este tipo de ejercicios. Vas a correr 15 segundos a una intensidad más alta posible, y luego vas a tener 75 segundos para un trote suave si sos intermedio avanzado, o una caminata si sos principiante, ¿verdad? Entonces, una forma efectiva de tomar el deporte que yo realizo o el deporte que me gusta hacer y modificarlo para que sea eficaz basado en los objetivos que yo quiero lograr, ¿verdad? Teniendo también pues el montón de beneficios que conlleva pues este protocolo de HIIT. Entonces es una forma de trabajarlo, ¿verdad? Yo puedo hacerlo por 40, 60, ¿verdad? 40 segundos de ejercicio, 1 minuto de descanso. Y también muy importante tratar de mantener esos ritmos de cambios de velocidades o intensidades no más de 1 minuto. ¿Por qué no? Porque aunque usted sea unos atletas con más alta capacidad aeróbica, unos atletas con más alto nivel, más allá de 1 minuto de ejercicio, pues el cuerpo no va a reaccionar de la misma forma. No vas a trabajar con la misma intensidad que haces 20 segundos que lo que haces 1 minuto. Puedes que esos 20 lo puedas mantener por 30, 35, incluso 40. Ya a partir de 40 pues comienza a bajar un poco la intensidad. Entonces, ¿qué sucede? Que el programa no se hace específico. Por ejemplo, en atletismo, una de las pruebas en atletismo más difíciles, y usted le puede preguntar a cualquier persona que haya competido en atletismo y te lo va a decir, es 400 metros planos. Esa prueba todo el mundo la odia. Solo los locos compiten en esa prueba. ¿Por qué? Porque estás trabajando con una intensidad como 100 o 200, pero tienes que lograrlo por 400. Es una mezcla de un ejercicio anaeróbico, en donde hay una potencia y explosividad
y no requiere oxígeno, a un ejercicio aeróbico donde es de fuerza y resistencia, donde ocupas oxígeno. Y entonces esa combinación es brutal a nivel de entrenamiento. Y no queremos realizar eso cuando hacemos un programa de HIIT. Entonces tenemos que evaluar cuál es mi punto máximo de trabajo, en donde yo a partir de ese punto comienzo a bajar la intensidad. Esto lo pueden ir determinando por ejercicios básicos, por ejemplo con jumping jacks, ¿verdad? ¿Cuántos jumping jacks puedo lograr por 30 segundos y cuántos puedo lograr con un minuto? Entonces, si en 30 segundos logré, qué sé yo, 30, pero en un minuto hice 40, significa que después de los 30 segundos, bajaste la resistencia y bajaste la intensidad con la cual estabas trabajando. Entonces, es importantísimo también analizar todo eso. Igualmente, analizar ejercicios. Lo genial del deporte y la ciencia deportiva es que hay muchas modificaciones que yo puedo hacer, ¿verdad? El HIIT es para todos, depende, y esa siempre va a ser mi respuesta a casi todo, porque hay muchos factores que involucran. En lo personal, me encanta recomendarlo, sin embargo, hay que tener mucho cuidado con las intensidades, y esto es importantísimo. La intensidad no necesariamente es la cantidad de repeticiones que yo puedo lograr, sino es el esfuerzo vascular y cardíaco a la cual yo estoy ejecutando la acción del cuerpo. Un poquito loco, pero voy a explicarlo. Por ejemplo, si yo para lograr llegar a una frecuencia del 85% de cardíaca máxima, para llegar a ese 85% de cardíaca máxima, cuando hago jumping jacks, ocupo alrededor de 60, 70 jumping jacks para poder llegar a eso, ¿verdad? Pero mi fuerza muscular o mi capacidad muscular no llega a eso, significa que cuando yo ejecute el HIIT, ¿verdad? Voy a hacer un 65, un 75% de mi frecuencia máxima. Entonces no va a ser eficaz. Me explico. Si yo no tengo la capacidad motriz o la capacidad física para poder llegar a esos picos de intensidad, no va a ser efectivo. Ahora, si la persona está iniciando, ¿verdad? Y con 3, 4 jumping jacks, su frecuencia está en 85, ¿verdad? Puede hacerlo. ¿Qué hago yo? Si está haciendo 3 jumping jacks, significa que los hizo en, qué sé yo, 20 segundos. Entonces, hago un trabajo de 20 segundos de ejercicio con 40 segundos de descanso. Entonces, lo que tiene que buscar siempre no es la cantidad de repeticiones que logro hacer, sino la intensidad con la cual puedo mantenerlo. Quiero una intensidad siempre de 80 a 90. ¿Verdad? Si no tienen un monitor cardíaco, es una sensación de fatiga del 1 al 10, ¿verdad? 1 básicamente, a mí me gusta ponerlo de esta forma, en el 1, si van caminando pueden tener una conversación, en el 5 es un trote suave, pueden ir conversando con la persona que están al lado mientras trotan, pero no pueden cantar, y de 8 para arriba no pueden ni siquiera hablar, ya hay una respiración constante y no pueden mantener una conversación. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, la persona sí puede hacerlo, sí puede hacer un HIIT, pero hay que tener muchísimo cuidado en la dosificación y también en la intensidad. Para una persona que apenas está iniciando, una sentadilla constante a alta velocidad por 20 segundos ya se convierte en sí en un HIIT, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el esfuerzo que está haciendo ese cuerpo en esos momentos, al ser una tolerancia tan baja, están logrando el pico de intensidad. Entonces, sí se puede lograr, pero es importantísimo aprender a dosificar el HIIT, los ejercicios, las intensidades y los descansos, pues para cada persona. Por eso en los programas que yo trabajo, especialmente con el HIIT, hay todo un protocolo que tienen que seguir, una evaluación física que tienen que seguir para determinar el nivel de trabajo y las cargas de trabajo. Además, pues siempre van a haber modificaciones de ejercicios de alto impacto con ejercicios de bajo impacto. Entonces, para cerrar, HIIT funciona, es efectivo, sin embargo, no es la fórmula mágica que muchos entrenadores y muchos gimnasios tratan de vender. Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de trabajarlo, puede generar muchísimos beneficios, pero a su vez también puede generar muchísimos problemas, incluso lesiones, si no se hace de la forma correcta. Mi recomendación personal, encuentren un entrenador, busquen a alguien capacitado para que les pueda ayudar a realizar el HIIT, o si van a aplicar para algún programa, pues asegúrense que el programa tenga todo un protocolo. En el caso del mío, ¿verdad? Donde tienen que hacer una evaluación física,
previa, en donde los resultados le va a determinar el nivel en cual van a trabajar y van a haber modificaciones en lo que es los tipos de descanso, el tipo de trabajo, tanto alto impacto como bajo impacto, y de una manera progresiva ir avanzando hasta poder lograr esos hits intensos para alto rendimiento. Espero que les haya gustado el programa. ¿Quieren saber más sobre ejercicios, deporte, nutrición? Los invito a visitar mi blog www.mundoejercicio.com para encontrar una cantidad de información que les podrá ayudar a mejorar en sus aspectos físicos y mentales. Muchísimas gracias.